decía la anterior portavoz que es una buena noticia que tengamos un plan de igualdad, cierto, y yo diría que es una mala noticia que nos encontremos hoy, a finales del mes de marzo de 2019, el último año en el que se supone que debería estar en vigencia este plan, discutiéndolo en el Pleno de la Cámara. Y casi me atrevo a decir que ustedes lo traen porque se terminaba la legislatura y ya les pillaba el toro. No les quedaba ya nada más que el siguiente pleno, y, bueno, luego hablan ustedes de electoralismo en algunas medidas. Me llama la atención. Miren, la desigualdad de la mujer y sus formas de perpetuación, en particular la violencia y la falta de oportunidades profesionales, son vulneraciones graves de los derechos humanos. Hemos dado en los últimos meses datos que son gravísimos. Hace poco le recordaba al presidente Javier Fernández que 47 mujeres habían sido asesinadas por sus parejas o exparejas en 2018 y 10 mujeres en 2019, según las cifras oficiales. Y en septiembre pasado lo fueron 9 mujeres, 3 el año pasado en Asturias. Y también decía que entre enero y junio del 18 se denunciaron más de 4 violaciones al día. Me llama la atención el continuo murmullo toda esta mañana hablando del plan de igualdad, lo cual quiere decir que, bueno, importa poco a una buena parte de los diputados y diputadas que están aquí, tengo que decirlo, porque no han callado desde que hemos llegado a la sesión de esta mañana, lo cual es bastante significativo, el momento en el que se trae el plan y la atención que se le presta precisamente a su contenido y a lo que estamos discutiendo aquí. En una clara falta de respeto por las compañeras que han intervenido hasta ahora, también debo decirlo. He hablado en más ocasiones también sobre los datos, a veces parece una letanía, pero claro, es que todos los indicadores, cuando hablamos del mundo laboral, nos sitúan a la cola del Estado y eso obviamente hace necesario, probablemente más que en ningún otro lado, un plan de igualdad con un contenido muy claro, muy específico, que trate de atajar precisamente esos indicadores. La tasa de actividad más baja, la brecha salarial más alta en todos los sectores, esa cifra del desempleo que volvía a aumentar en el caso de las mujeres, la mayor formación académica por parte de las mujeres en estudios superiores. Hablamos de muchísimos indicadores que, como digo, han ido empeorando, sobre todo en un progresivo proceso de pauperización de nuestro sistema del bienestar, agravado por unas políticas de austeridad que impusieron los sucesivos gobiernos del PSOE y del Partido Popular. En este contexto, ¿es necesario un plan de igualdad? Claro que es necesario y es necesaria la evaluación del desarrollo reglamentario de la Ley asturiana de igualdad en ese sentido. Un plan, además de ser la forma en la que se organizan las políticas públicas feministas y de igualdad, debería ser la expresión de cómo un Gobierno entiende que quieren vivir todas las personas de su territorio en igualdad y atendiendo a toda la diversidad que integra cualquier sociedad. ¿Debemos estar contentos o podemos estar contentos con este plan? Yo creo que no del todo. No ya promover, sino garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres es una obligación de los poderes públicos y diseñar un plan de políticas activas contra la discriminación es obligación del Ejecutivo. Y si hablamos de este plan en concreto, miren, lo decíamos hace un segundo y lo ha repetido ya mucha gente. Yo no sé muy bien a qué se ha debido este retraso de 1 año y medio en venir a discutirlo aquí al Pleno. Yo recuerdo que el año pasado en una reunión que mantuvimos, la única en todo este tiempo sobre este asunto y a propósito de una iniciativa que se trajo a esta Cámara, ustedes decían que había que esperar. No sé si es que han estado trabajando en incorporar algunas propuestas, pero hay alguna cosa que me llama la atención respecto a esto. Y lo que no tiene mucho sentido es, en general, en la tramitación de planes, estos plazos que nos damos. No tienen absolutamente ningún sentido y, aparte, uno siente a veces que el trabajo es casi inútil. Aún así, seguimos haciendo propuestas y con la esperanza, obviamente, de que se implementen y, si no, bueno, se hará en un futuro próximo, esperamos. Miren, esto lo hicieron notar las comparecientes que vinieron. Si para nosotros esto es incomprensible, como lo vemos en cada plan, casi nos estamos acostumbrando. Lo que es incomprensible es para quienes trabajaron en este plan y llegaban año y pico más tarde a las comparecencias y les parecía que llegábamos tarde, pero es que ahora mismo hemos añadido año y medio al proceso. Miren, desde que vinieron los y las comparecientes, fundamentalmente, hemos vivido 2 jornadas, el año pasado y este, que han supuesto hitos de movilización nunca antes vistos, cuando hablamos del 8 de marzo. Pero lo que sí podemos constatar, sin lugar a dudas, en este tiempo, es un avance social sobre el concepto de violencia y la toma de conciencia de la violencia que las mujeres sufrimos de manera habitual y a lo largo de toda nuestra vida.
Agradeciendo en primer lugar el esfuerzo y la participación de las personas que trabajaron en la elaboración del plan y de todas las comparecientes, muchas de estas y de sus organizaciones dijeron que les hubiera gustado participar en la elaboración y no solamente comparecer después, nos preocupó, y así lo dijimos en su momento, un sentir general de la mayor parte de las personas que comparecieron y hablaron de una falta de oportunidad del plan. Dijeron hasta, en algún caso, que se trataba hasta de un triste retroceso en lo referente a la igualdad y a las políticas feministas en Asturias, y destacaban algunos elementos deficientes o ausentes en el texto que apuntamos en su momento. Por ejemplo, hablaban de incongruencia, porque el diagnóstico no siempre se corresponde en este plan con los objetivos y las medidas desarrolladas, que a la vez no cuentan con unos indicadores relacionados en todos los casos, ¿no? Se hablaba de incoherencia entre análisis, medidas e indicadores. Se dijo que el diagnóstico y la evaluación eran muy mejorables y que el diagnóstico idóneo debería ser participativo y más exhaustivo, con más datos para permitirnos hacer medidas más concretas desde una perspectiva interseccional. Se dijo también que parecía no haberse contado con la evaluación del primer plan a la hora de elaborar este, por lo tanto había una falta de coherencia. Se hablaba de medidas de acción ambiguas y muy generales. No se encuentra tampoco, y eso se mencionó en el desarrollo del plan, la transversalización de género en todas las instancias del Principado que se anuncia en la introducción del propio texto. Hay una ausencia de participación de la sociedad civil feminista y LGTBIQ. Por otra parte, la noción de violencia machista, que yo creo que pusieron de manifiesto prácticamente todas las mujeres que comparecieron, que se maneja y se desarrolla en el plan, no tiene en cuenta la ampliación propuesta por el Convenio de Estambul suscrito por España. Esto significa que se ha dejado de lado la violencia sexual, el acoso por razón de sexo y sexual en el entorno laboral, la LGBTI-fobia, por tanto, un enfoque más amplio y contemporáneo sobre la violencia machista. Por tanto, ¿a qué mujeres se dirigía este plan? Nos preguntábamos en aquella ocasión y lo seguimos haciendo. No vemos en qué medida se desarrollan acciones suficientes para englobar a todas las mujeres asturianas. No se da respuesta a las mujeres rurales, así lo manifestaban ellas mismas. No están tampoco las mujeres LGBTI, no están todas las mujeres que no son emprendedoras. Se pone un mayor foco, y así se ha dicho, en las emprendedoras, curiosamente que en las asalariadas, que prácticamente no aparecen en el plan, en el texto. El enfoque de salud parece que nos contempla solamente como sujetos reproductores, o tampoco aparece la realidad de las mujeres monomarentales, por ejemplo. Estas son las razones por las que se decía que no se ha efectuado un buen desarrollo del plan, porque no recoge la realidad de todas las mujeres de Asturias. Y nosotros decíamos entonces, y lo decimos ahora, a pesar de que en teoría ha entrado en vigor la Ley de Contratos del Sector Público, ¿por qué no se incluyeron medidas de contratación pública responsable cuando sabemos que son una herramienta efectiva para luchar contra la desigualdad de género y el machismo? En aquel momento había una directiva europea que lo permitía y aquí nunca quisimos ir por delante. Es más, nos pilló el toro incluso con la ley ya habiendo entrado en vigor. Y en relación a ese punto, yo quería llamar la atención del consejero, ya que usted estaba aquí, sobre algo que nos ha llamado poderosamente la atención. ¿Cómo es posible que ustedes saquen la propuesta para la contratación del servicio de apoyo didáctico al programa de educación afectivo-sexual, ni ogros ni princesas? Y el único criterio de adjudicación que podemos ver en el punto 12 de estos pliegos sea el precio más bajo. ¿Cómo es posible? De verdad que nos resulta totalmente incomprensible que esto se produzca en un contrato de este tipo, con la ley en marcha, y hablando ustedes de un plan de igualdad en el que en teoría, bueno, se contemplaba, ustedes decían que no se contemplaba ahí, pero bueno, que se tenían en cuenta. Hay una ley que obliga a ello. ¿Cómo es posible que en un programa de esas características no lo hayan tenido en cuenta? Miren, por otra parte, y yo he hablado de ello en muchísimas ocasiones en esta legislatura, pero como no se las menciona en ninguna otra parte, hay que seguir hablando de los conflictos laborales de mujeres que afectan a muchas de ellas en Asturias, Modultec, Madison, Contact Center de Liberbank, Kellys. Este plan, que es el marco, no da una respuesta a esos conflictos laborales. Yo lo dije hace año y medio y lo sigo preguntando en este momento. ¿Cómo se va a dar respuesta a esos conflictos? ¿Cómo se va a dar respuesta desde la Consejería de Empleo, desde la Dirección General de Trabajo? Que en Asturias se estén dando movilizaciones por parte de las trabajadoras precarias que tienen a su favor, en algunos casos, resoluciones judiciales sin ver satisfechas ya no sus pretensiones. ¿No les parece un asunto de interés público por el que ustedes deben velar?
Miren, no voy a entrar en algunos otros detalles en los que hemos hablado en muchísimas ocasiones aquí, pero yo les voy a decir algo. El plan, por cierto, tenía algún contenido, tenía alguna parte de lenguaje sexista que pedimos corregir. No sabemos si ya lo han podido hacer o no. Estas carencias del plan han provocado que los grupos trabajemos para intentar enmendarlo de la mejor manera posible y hay un consenso en destacar las referidas a los distintos tipos de violencia y a las del ámbito educativo. Me parece interesante, y quiero destacarlo, las que se proponen en materia de sanidad por el Grupo de Izquierda Unida, porque yo creo que lo hace de manera más concreta que la propia Ley Asturiana de Igualdad. El problema es que, ante la falta de concreción del plan, los grupos parlamentarios, desde el ámbito externo a la Administración, hemos tenido que aportar ideas compartiendo el espíritu en algunos casos, y no me va a dar tiempo a entrar al detalle, luego votaremos en ese sentido, no podemos defender porque creemos que erran en el planteamiento. Y creemos que en parte esto es responsabilidad del Gobierno, precisamente porque sin concretar y presentando tarde el plan no celebra reuniones de ningún tipo, salvo su valoración intermedia, aquella suerte de reunión que tuvimos que en realidad no se concretó en nada. Por ejemplo, cuando ustedes hablan, Izquierda Unida, de incluir en la ley de contratos, me temo que esto aquí no encajaría. De todos modos, fíjense lo que se está haciendo con una ley de contratos en vigor, con un programa como este. Ustedes y Ciudadanos hablan de sancionar el acoso sexual. El acoso es un delito y las sanciones ya aparecen en el Código Penal. Otra cosa es qué medidas deben adoptarse para evitar la impunidad o la falta de detección en ciertos espacios, como el ámbito laboral o escolar o en la misma Universidad de Oviedo. La sanción ya existe. En el ámbito de la Administración, Izquierda Unida habla de garantizar que se velará por el respeto al principio de igualdad en los convenios colectivos que pudieran contener discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo. El convenio colectivo es fuente de ordenamiento jurídico laboral y está sometido al principio de igualdad. La discriminación está prohibida en los convenios. La igualdad está consagrada y no puede vulnerarse en un convenio, obviamente. Ninguno puede en su aplicación vulnerar un valor fundamental como lo es, un principio y un derecho como lo es la igualdad. Ustedes se quedan en la superficie en algunas medidas, como cuando dicen que dentro del plan hay que hacer un plan para premiar a las empresas que tengan guarderías. Bueno, lo que tienen que tener las empresas en primer lugar es cumplir con la obligación legal de tener un plan de igualdad a aquellas que tienen que tenerlo y, desde luego, la Inspección de Trabajo cumplir con su función de control y también sancionadora en su caso. Aquí, lo hemos dicho en varias ocasiones, hay empresas grandes de Asturias que no tenían plan de igualdad hasta hace 4 días cuando es una obligación legal. ¿Qué está haciendo la Inspección de Trabajo al respecto? Y si se necesitan medios, habría que decirlo. Por parte del Gobierno nunca hemos escuchado esto. Sobre nuestras propuestas, la primera es fundamental. ¿A usted le parecía curioso que tuviéramos la previsión de elaboración en plazo del tercer plan? Bueno, visto lo visto, creo que es bastante apropiada. De hecho, ya lo avanzábamos hace año y medio y a día de hoy me parece que es todavía más vigente que nunca. Hay algunas con las que, he visto que, por ejemplo, Ciudadanos comentaba, si no me equivoco, hablaba usted de los centros asesores de la mujer. Fíjese, hay un matiz. Nosotros, cuando hablamos de los centros asesores de la mujer, lo que estamos diciendo es que estén en el mundo rural, es que estén en o dentro de centros públicos que permitan actuaciones por parte de las personas que necesitan extremar el cuidado para no ser reconocidas. Porque este es el problema muchísimas veces en el mundo rural, en lugares pequeños, donde uno no quiere ser simplemente estigmatizada, porque así es como se sienten cuando acuden a centros asesores de la mujer y uno, hay quizás no demasiadas opciones, ¿no? Usted hablaba antes de las cláusulas de contratación pública, ya he hablado de ello y por qué es necesario incidir en la responsabilidad que tenemos desde el Gobierno del Principado que se tiene con ello y en todo caso, yo creo que todas las medidas que tratamos de llevar adelante, las propuestas de resolución, trataban de paliar esas carencias que hemos visto en el plan. De manera general, desde nuestro grupo, no solamente con estas propuestas de resolución, sino a lo largo de toda la legislatura, hemos tratado de llevar medidas que incidan en lo concreto, como la PNL de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, con medidas muy concretas, la de personación de los servicios jurídicos del Principado por la defensa de la igualdad y la no discriminación, con la que se nos echaron encima y yo creo que no pensaron demasiado. Usted decía el otro día, o hace año y medio, mejor dicho, que estaban a la vanguardia en algunas propuestas. Hombre, yo creo que a la vanguardia en este momento igual tienen ustedes que ponerse las pilas. Y ustedes rechazaron el Estatuto de la Mujer Rural. Aquí hemos traído igualdad e información en retransmisiones deportivas en la RTPA, que se puso las pilas recientemente. PNLs de contratación pública responsable con las que ustedes nos criticaban por ser
insistentes con un asunto que es fundamental. Señora Gil, siento pedirle y reiterarle esto. Estoy terminando. Un plan de igualdad es necesario, pero con las carencias identificadas, nos parece un apoyo insuficiente a la Ley Asturiana de Igualdad.